Entonces yo quisiera que vamos al libro o a la carta, primera carta de Tesalonicense, capítulo 4, verso 1. Dice: por lo demás, hermanos, rogamos pues y exhortamos en el Señor Jesús que, como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que habéis de andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Vamos a leer una vez más. Pablo está diciendo: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que habéis de andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ellos más y más. Amén. El Señor bendiga su palabra en esta noche. Amén. Una de las cosas que Pablo le escribe a los Tesalónicas y le dice: de la forma que ustedes aprendieron de nosotros, así deben ustedes conducirse, así deben ustedes dirigirse en la vida, tal y como vieron de nosotros. Amén. Es lo que le está diciendo Pablo a los de Tesalónica, y les termina diciendo que deberían abundar más en conducta, ¿no? Y esa palabra abundar significa aumentar, tiene que ver con aumentar. Entonces, ustedes han estado escuchando un evangelio muy sólido en la iglesia que estamos. Han estado escuchando un evangelio muy sólido, muy puro. Amén. Entonces, se supone que todos los que estamos aquí, en esta congregación, deberíamos crecer en gracia, en amor, en fe, porque hay un evangelio sólido y puro. Y por eso en esta noche yo quiero hablar sobre el crecimiento. Amén. Sobre el crecimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos encontramos con personas que no crecen espiritualmente, porque física estamos bastante gordos y altos, pero espiritualmente no crecemos o no crecen. ¿Por qué? Porque quizás el evangelio que usted está recibiendo o que usted está viviendo no es ni muy puro ni muy sólido, aunque lo escucha o lo recibe dentro de la iglesia. Pero el hecho de yo recibir o oír un evangelio no significa que mi vida va a ser pura si yo no vivo ese evangelio. Amén. Entonces, se supone que todos los que estamos aquí deberíamos crecer. Entonces, cuando vamos al libro de Proverbios, capítulo 4, verso 18, dice de la siguiente manera: la senda de los justos se asemeja a los primeros árboles de la aurora, su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. ¿Cómo va su esplendor? Es decir, su esplendor no llega a un punto límite. Su esplendor va en... cada vez que se le ve el esplendor, va en aumento. Quiere decir que el de mañana va a ser mayor que el de hoy. Y eso es abundar. Eso es abundar. Entonces, cuando vamos al evangelio, a la Biblia y al crecimiento que nosotros deberíamos tener, vamos a darnos cuenta que tenemos que hacernos una pregunta. Y la pregunta que tenemos que hacernos en esta noche es: ¿cómo va tu vida? ¿O cómo nos sentimos hoy 19 de junio, si no me equivoco, hoy 19 de junio, con respecto al crecimiento en Cristo que queríamos el 1 de enero? ¿Cómo va nuestro crecimiento en Cristo? En el 1 de enero teníamos una perspectiva de lo que queríamos para este 2023. ¿Cómo va ese crecimiento en tu vida hoy 19 de junio? Es una pregunta que deberíamos hacernos, no respondérmela a mí, sino respondérsela a usted mismo. ¿Cómo va su vida? Porque ¿será que va en aumento? Debería preguntarse en esta noche: ¿has notado algún crecimiento espiritual en tu fe? ¿Has notado algún crecimiento espiritual en conducta? ¿Has notado algún crecimiento espiritual en el amor hacia el prójimo? ¿Has notado algún aumento en el dar? ¿O todavía te preguntas si el diezmo todavía es de la ley o no? ¿O todavía te preguntas qué pecado debes cometer o de qué cosa debes cuidarte porque no eres muy entendido en la palabra? Entonces podemos analizar, si vamos al 1 de enero y lo relacionamos con hoy 19 de junio, ¿qué tanto hemos crecido?
¿Qué tanto nosotros hemos avanzado en el Evangelio? ¿Qué tanto hemos alcanzado para Dios? Porque una cosa es querer, pero si no hacemos nada, de nada sirve tampoco. Porque Él dice que Él pone el querer como el hacer. Está como aquella persona que estaba en la hamaca, ¿no? Y viene el alacrán y dice que será bueno para la picada de alacrán. Porque hay una pereza dentro de la iglesia que nos impide movernos y crecer en Dios. Y preferimos la mordida del alacrán o la picada del alacrán que bajarnos y hacer algo al respecto. Entonces, es necesario atender a las cosas. Escribe el escritor a los Hebreos en el 2 capítulo, verso 1, dice: es necesario atender a las cosas que una vez hemos oído para que no nos deslicemos. ¿Por qué es necesario crecer? Porque usted nunca va a escuchar que se ha hecho muy popular esa frase por allí, que dicen: fulano cayó en pecado. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos lo han escuchado? Se ha hecho muy popular la frase: fulanito cayó en pecado. Eso no es del todo cierto. Mi esposa casi se caía ayer domingo. Muy pocas personas lo notaron, pero ella casi se caía. Una persona va caminando, se resbala y se cae. Pero el escritor de los Hebreos dice: tengan cuidado, o es necesario atender a las cosas que una vez oímos para que no nos deslicemos. Mire, todo comienza con un desliz. Antes de un edificio caerse, primero le salen las grietas. El edificio no se cae porque sí. Tenía grietas y se derrumbó. Grietas que no repararon. Entonces nadie sale de aquí y cruza esa puerta para caer en pecado. No, era que él venía deslizándose desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo él estaba jugando con eso. Y como dice una frase por allí: el que tiene rabo de paja y beba con fuego se quema. Entonces nadie cae, nadie se mueve y de repente no cayó. Era hacía tiempo que la persona se estaba deslizando porque no prestaba atención a lo que oía. Amén. Entonces se nos enseñó el lunes, hace 15 días, sobre temperamento por la boca del líder Franklin. Se nos enseñó sobre temperamento por la boca de mi esposa el lunes pasado. Y nosotros seguimos deslizándonos porque hemos normalizado el evangelio, hemos normalizado la espiritualidad. Venimos todos los días porque es normal venir los domingos y los lunes a Sinaí a escuchar el mensaje porque somos evangélicos. Y simplemente se ha hecho normal para mí, como otra religión que no voy a decir el nombre, que ellos van a la iglesia, se sientan en primera fila, pero viven toda la semana como ellos quieren. Porque no hemos oído con atención y seguimos deslizándonos, aunque sabemos qué conducta tengo yo mal. Entonces no podemos pretender crecer en el evangelio si nosotros no procuramos crecer en él. Por eso Pablo escribe en una ocasión y dice: ya ustedes no hay que tratarlos como a niños. Ustedes están viejos ya. En otras palabras, ya ustedes hay que darle tetero de caraota. Ya no hay que darle leche materna. Entonces, Israel, mire, escúchame esto: Israel recibía un maná en el desierto, que este maná los inmunizaba a ellos de enfermedades y de cualquier cosa durante la travesía por el desierto. Entonces hay una profecía muy espeluznante. Yo digo espeluznante porque la profecía dice que 7 mujeres echarán manos de un hombre. Aquí a los hombres les gusta esta parte, ¿no? Pero la Biblia dice en Isaías, creo que capítulo 4, que 7 mujeres echarán manos de un hombre. Cuando usted va al libro del Apocalipsis, se va a dar cuenta que Apocalipsis habla de 7 iglesias. Y cuando usted lee la Biblia, que yo sé que algunos la leen, cuando usted la lee, se va a dar cuenta que cada vez que la palabra mujer aparece, casi siempre es refiriéndose a la iglesia. Casi siempre es refiriéndose a la iglesia. Entonces, yo digo que este hombre del que habla Isaías es Cristo.
7 mujeres, mire, dice la Biblia en Isaías que 7 mujeres echarán mano de un hombre diciéndole: no nos importa si nos vistes o no, si nos das de comer, no, nosotros nos vamos a proveer nuestro propio pan, solamente danos tu apellido, déjanos llevar tu nombre. Eso es lo que le dicen las mujeres a ese hombre. Nosotros nos vamos a proveer de todo lo que todos los hombres quieren, ¿verdad que sí? Pero déjanos solamente que nosotros llevemos tu apellido. Entonces, Apocalipsis, como le decía hace un momento, habla de las 7 iglesias. Entonces, ahorita nosotros hay iglesias que no están interesadas en amar al amado, sino en solamente llevar el nombre. Hay iglesias que no están interesadas en amar al caballero de la cruz, sino en solamente llevar su apellido. Iglesias que ellas mismas se producen su propio pan y se olvidan que el pan de vida es Cristo. Por eso tenemos tantos ministros y ministerios vacíos, con falta de pan, con un pan muy falso, porque ellos se están produciendo su propio pan y no están yendo al hombre que es el pan de vida, que es Cristo. Estamos convirtiéndonos en una esposa que le dice al hombre: solamente déjame llevar tu apellido, que yo me proveo de mi propio pan. Yo vivo mi vida como yo quiero, yo hago lo que yo quiero, porque Dios me habló una vez y me dijo que así le agradaba a Él. No puede ser que vives hiriendo al prójimo y luego vienes y me dices que así Dios te agrada. Y muchas veces nosotros, como iglesia, estamos fracasando en esto. Porque somos evangélicos no significa que estamos recibiendo el pan de vida. Solamente llevamos el apellido, pero no estamos recibiendo ese pan que nos nutre todos los días. Porque si estuviera recibiendo ese pan, tu conducta todos los días no sería la misma. Procuraríamos cuidadosamente cómo andamos, no como necios, sino... Y la iglesia está llena de gente, no todo, pero está llena de mucha gente que camina como necio. Y que por mucho que venimos a la iglesia y oímos el mensaje, nosotros seguimos anticuadamente, porque no obedecemos a lo que oímos de Dios o a lo que Dios nos dice. Pero queremos crecer, queremos caminar en Dios, queremos avanzar en Dios, pero no queremos cambiar cosas para poder crecer. Entonces, estamos llenos de creyentes nominales que solo quieren el apellido de Jesús, pero no quieren tener intimidad con Él. Ellos solamente quieren el apellido, pero no quieren una relación con Dios. Entonces, mire, ahí comienza el descuido en la vida de una persona. Hay un pez. Yo no sé si Enrique Campo habrá leído de esto, me imagino que sí, porque le gustan mucho los peces. Pero hay un pez que yo lo noté aquí que dice que le llaman el pez cavernario. Fue descubierto en México, en las cavernas de México, a profundidades del agua. Le decían el pez ciego porque para los científicos ellos pensaban que no tenía ojos. Porque resulta que cuando se dieron cuenta, él solamente tenía 2 punticos de colores. Y cuando le estudiaron a profundidad al pez, se dieron cuenta de que el pez sí tenía ojo. Lo que pasa es que como el pez andaba en las profundidades del agua, en la oscuridad, él perdió la capacidad de ver, porque andaba en la oscuridad. Entonces tenés que entender que lo que nosotros no usamos se deteriora. Y no sirve venir todos los domingos a la iglesia a decir: voy a recargarme el domingo para poder pasar la semana. No sirve de esa manera no funciona. Porque cuando tú vienes a la iglesia a recargarte para poder pasar la semana, estás viviendo una espiritualidad prestada. Y así no funciona. Tienes que tener tu propia historia con Dios. ¿Alguien me lo entiende? Mire, puedes recordar una palabra que Jesús Chirino te dijo una vez. Puedes recordar una actitud del pastor. Puedes recordar hasta un mensaje. Pero la realidad es que esa espiritualidad de Jesús o del pastor Felipe no te va a servir a ti en el momento de la prueba.
¿Alguien me lo entiende en esta noche? No te va a servir a ti. La espiritualidad mía no te sirve a ti. La espiritualidad tuya no me sirve a mí. Tienes que crear tu propia historia y tener tu propio encuentro con el caballero de la cruz vos mismo. ¿Me están entendiendo en esta noche lo que le quiero decir? Estamos hablando de temperamento, cualidades que tienen buenas y cualidades que tienen malas. Y temperamento significa mezcla. Quiere decir que una persona que se deja dominar por el temperamento vive mezclado de todo y vive como él quiere. Pero cuando forjas ese carácter y moldeas ese temperamento, te vas a someter a la voluntad de Cristo. ¿Alguien me lo entiende en esta noche? Entonces, algo que tenemos dentro de la iglesia en este tiempo es muy importante. Yo veía a un hombre llamado Benny Hinn, que él decía que a la edad de ahorita, hace 6 años, Benny Hinn se dijo esta palabra: no conozco la palabra de Dios. El hombre que si se para aquí, se paran 200 paralíticos y 500 ciegos y son milagros extraordinarios, y el hombre me viene a decir a mí ahorita que el hombre no conoce la palabra de Dios. Porque creemos que nosotros, porque por memorizar tantos textos, creemos que somos los mejores dentro de la congregación. Y yo hablaba con el pastor Adriel y Salvador hace unas noches atrás, y yo le decía que estaba preocupado. Yo estaba preocupado porque son flyers: Jesús Chirino evangelista, campaña tal, actividad tal. Y llegaba a la casa y sentía que faltaba algo. Sentía que faltaba algo. Y cuando voy a Dios, Dios me dice: Jesús, estás leyendo mi palabra. Estás leyendo mi palabra y no la estás oyendo. Todo el mundo se sienta a leer la Biblia, pero nadie se sienta a oírla. Y los mundanos también leen la Biblia. Hay mundanos que se saben más textos que usted y son buenos para pelear y contender, porque ellos la leen. Pero nosotros no tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que sentarnos y oír lo que Dios nos dice, porque la fe viene por el oír la bendita palabra de Dios, no por leerla, viene por oírla. Voy a sentarme a ver qué oyo a Dios decirme, porque necesitamos reconocer que hay que conocerlo más a Él. ¿Alguien me entiende en esta noche? Tienes que tener tu propia historia. Está bien que me hables de Benny Hinn, que me hables de Casluna, que me hables de mucha gente, pero ¿qué tal la historia que tienes con Dios? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu experiencia con Dios? ¿Qué es lo que has vivido? ¿Qué es lo que sabes de Él? ¿Qué ha hecho Dios con tu casa, con tus hijos? ¿Qué ha hecho Dios contigo? Está bien que me lee. Mire, yo me sé libros de memoria y usted no me ve a mí hablando siempre de eso. Yo quiero mi propio encuentro con Dios, porque yo no quiero vivir de lo que Dios hizo con Pablo. Yo no quiero vivir de lo que Dios hizo con Pedro. Yo no quiero vivir de lo que Dios hizo con Santiago. Yo quiero vivir de lo que Dios haga conmigo. Quiero conocerlo yo. Ya Pablo lo conoció, Pedro lo conoció, pero yo necesito tener mi propio encuentro con Él. Y para yo tener un encuentro con Dios, necesito corregir muchas cosas dentro de mí que lo alejan de mí. Pero eso es lo que no queremos nosotros. Y por eso tenemos dentro de la iglesia mucha gente ignorante al evangelio, que aunque vienen todos los días, todo el tiempo a la iglesia y se sientan en primera fila, y no estoy criticando a nadie, sino que sentarnos en primera fila no nos hace conocedor de Dios. Yo tenía un complejo, que yo, si no me sentaba donde estamos sentados Felimar y yo me molestaba. Era un complejo que yo tenía. Y yo tenía que estar sentado allí. Pero un día yo llego a la silla y la Biblia que yo puse allí para reservar mi puesto fue movida al puesto de atrás. Me quitaron, alguien llegó, no voy a decir el nombre, quitó la Biblia donde yo la puse y me quitó la silla. Y eso me entró a mí el colérico, como tiene que ser. Y me senté aquí donde está el hermano Rafa. Donde está el hermano Rafa, mi esposa y Saraí, donde está el niño, Saraí Mosquera. Y ese día vino un predicador que estuvo aquí en la cruzada, que hicieron la confraternidad.
Y ese predicador, yo creo que muchos se van a recordar, se bajó y me dijo: esa no es tu silla. No te sentaste ahí por casualidad. El Señor me sacó de allá. Yo creí que era la persona que me había quitado la Biblia, pero fue Dios que me sacó de allá para moldearme aquí. Ahora me siento allí, me siento allá, me siento atrás, me siento aquí, me siento por allá, y sigo sintiendo la misma pasión por la palabra, por Dios. Me siento tranquilo porque ya no tengo tanto complejo. El sentarme en primera fila no me va a hacer a mí más espiritual. Y no es que estoy diciendo que se sienta en la carretera tampoco, ¿no? Pero tenemos dentro de la iglesia una ignorancia a las escrituras. Y sabe que yo estaba investigando la palabra ignorancia y aparecen muchas características, y una de ellas es la ignorancia querida. La ignorancia querida. ¿Sabes cuál es la ignorancia querida? La que la persona elige no saber nada. Yo prefiero no conocer eso. Ay, hermano, es que ese libro de Apocalipsis es demasiado. Yo no lo leo porque yo prefiero más bien no meterme con eso. Es la ignorancia querida. Y llega cualquier otro religioso a decirle algo que no es, y usted se lo va a creer porque no estudia la Biblia. ¿Sí me entiende? Entonces, entendamos que uno no va a hacer lo que uno no se preocupa en hacerlo. Nos vamos a encontrar con dos personajes, dos personas. Uno es Moisés, que dice la Biblia que cuando él baja de la montaña, su rostro resplandecía. Pero antes de que dijera que el rostro de Moisés resplandecía, la Biblia dice que Moisés no sabía que su rostro resplandecía. Y nos encontramos con otro personaje en el libro de los Jueces, que dice Sansón, cuando Dalila le corta las trenzas, dice que Sansón dijo: me levantaré y los derribaré como las otras veces. Pero Sansón no sabía que Dios se había alejado de él. Fíjense, tenemos dos personas que ignoraban algo. Uno que ignoraba o que no estaba consciente de la adquisición espiritual que tenía, que fue Moisés. No estaba consciente de la nueva conquista espiritual, el nuevo nivel, como se dice ahorita, nivel, la nueva dimensión en la que andaba. Andaba empoderado, que dice mucho por allí, ¿no? Moisés no se había dado cuenta del nuevo nivel de unción que tenía, y se da cuenta es cuando baja y la gente lo mira y se encandila, y ahí se da cuenta que hay algo en él que él no sabía. Y luego nos encontramos con otro que era ignorante a la pérdida espiritual que tuvo. Fíjese, Moisés ignoró la adquisición espiritual que él tuvo, y Sansón ignoró la pérdida espiritual que tenía. Ya Dios no estaba con Sansón, pero él pretendió que sí estaba. ¿Cuánta gente hay como Sansón pretendiendo, ignorando que tu actitud hace rato que hizo que Dios se fuera de ti, pero tú pretendes en tu terquedad y en tu espiritualidad falsa y decir: Dios está conmigo, yo derribaré los filisteos, y terminan sacándote los ojos? Termina siendo la burla del pueblo, porque ignoras que Dios se fue de tu lado. Mire, una de las cosas que uno siempre crea un hábito a lo que está más expuesto. Está comprobado científicamente que lo que se hace por 19 días continuos, se convierte en un hábito. Si usted quiere orar todos los días a las 5 de la mañana, supera los 19 días y el día 20 se va para solito. Es como esa gente que todos los días se paran a las 4 de la mañana, se paran hasta sin alarma. Ya a las 3:50, ¡pum!, dan un salto de la cama. Porque ya la alarma ya no la necesitan, porque ellos crearon un hábito. Su cuerpo se acostumbró a que a las 3:50 tienen que estar levantados. Entonces, hay que tener un... Mire, usted se va a dar cuenta con los forenses. Los forenses, mire, antes era prohibido tocar un muerto. Ahorita los maquillan y quedan bonitos. Hay muertos que quedan bonitos, ¿verdad que sí? Quedan bien maquilladitos, bien peinados. Hay mujeres que la ponen como una muñequita, que da cosita para enterrarla. Pero usted habla con ese forense y usted le pregunta: ¿cómo hace para hacer eso? Para maquillar un muerto.
Y el forense le va a decir, no, al principio fue difícil, fue fuerte, yo me bebí un vaso de jugo frente al cadáver que tenía frente. Pero después te vas acostumbrando. ¿Sí o no? Eso le va a decir el forense. Después de tanto hacerlo, te vas acostumbrando a la cosa. Entonces, cuando quieres un crecimiento, pues tienes que entender que te va a molestar primero, te va a costar primero, pero después te vas acostumbrando. Te vas acostumbrando. Amén. Porque todo con lo que hay personas que no pueden vivir. Mire, hay mujeres que están más acostumbradas al hombre. Es más costumbre que amor. Y no se separan, no es porque lo aman, sino porque están acostumbrados al hombre. Y viceversa, hombres que están acostumbrados a la mujer. No se separan a pesar de las peleas y los pleitos. No es porque lo ama, sino porque está acostumbrada a cómo ese hombre la trata o a cómo ese hombre la consiente. Entonces, por eso muchas veces nosotros nos acostumbramos a lo que amamos, a lo que queremos hacer. Tienes que entender que nunca puedes, como diríamos, no puedes juzgar tu crecimiento de acuerdo a lo que tú sientes. Hay gente que dice, ay hermano, es que yo no siento nada. Yo veo que otros lloran y yo no. El hecho de que no llores no significa que no estás creciendo. Hermano, yo veo como otros caen y yo no caigo. Eso no significa que no estás creciendo. Mire, yo he visto a gente caerse aquí y se paran con un demonio doble. Caerse aquí no es señal de que estás creciendo. Hay gente que no ha caído nunca y tienen más crecimiento que cualquier otro. Porque la Biblia en Génesis me dice que el Espíritu de Dios se movía en el principio y la tierra seguía vacía y desordenada, aunque el Espíritu se movía. ¿Cuándo cambió la tierra? Cuando Dios dijo. Todo el que quiera crecer y tener cambio en la vida tiene que recibir y aceptar lo que Dios dice. Amén. ¿Sí me lo entienden esta noche? Si tú no aceptas lo que Dios dice, nunca vas a ver cambio en tu vida, ni en tu ministerio, ni en tu familia, ni en nada. Porque estás acostumbrado simplemente al movimiento de Dios y no. Mire, hay gente que piensa, hay gente que dice, Dios me usa. Y a veces el Dios me usa es sinónimo de que yo estoy bien. Pero la Biblia dice que irrevocables son los dones. Es decir, una persona se convierte y ya desde el vientre viene con un don marcado por el Espíritu y otro que él ejerce durante su vida de entrenamiento en oración y en palabra. Y entonces cuando esa persona se encuentra con Dios y Dios deposita sobre él esos dones siempre van a estar sobre él. Pero el hecho de que Dios lo use no significa que esa persona está cambiando. No significa de que esa persona está creciendo. Tiene el don. Y yo he visto mundano, mire, a Balaán Dios usó una burra para hablarlo. A mí me habló a través de un borracho. A mí. Entonces Dios no tiene cuestión con quién va a usar para poder hablarte a ti. Pero como yo dije una vez, el pecado no es límite para que Dios te use, pero sí impide que Dios te salve. Sí impide que entres al cielo en pecado. Entonces, el ser usado por Dios no va a decir que estás cambiando o que estás creciendo, porque muchas veces anhelamos más los dones que al Dios de los dones. Amamos más el ministerio que al Dios del ministerio. Y entonces nos encontramos, cuando llegamos a la conclusión del mensaje, que la falta de crecimiento que estamos atravesando todos nosotros es porque ninguno de nosotros hemos forjado carácter para poder madurar y avanzar en la vida. Mire, el hijo pródigo es el ejemplo más vivo que podemos encontrar en la Biblia. Porque el hijo pródigo tenía visión, pero no tenía carácter. El tipo no crecía, porque aunque sabía lo que era de él, porque le dijo a papá, papá, dame lo que me pertenece. El tipo tenía visión.
pero lo que no tenía era carácter. Y la falta de carácter lo llevó a derrochar lo que el Padre le dio. Entonces tienes que entender, hermano querido, que nosotros necesitamos crecer, porque el crecimiento viene de Dios. ¿Alguien me lo entiende esta noche? Mire, David aprendió a crecer, y el crecimiento es una confianza plena en Dios. Él, en medio de flecha y de lanza, pudo decir: en paz me acostaré y asimismo yo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Cuando tú llegas a este crecimiento en Dios, a esta confianza en Dios, te vas a dar cuenta que nunca la preocupación ha escribido un cheque. Personas preocupadas en la vida es porque siguen estancados en la misma actitud que cuando conocieron a Cristo. No han madurado en la palabra, no han madurado en la oración, no han madurado en nada. Y tienen 10 años dentro de la iglesia, y el pastor tiene que seguirle dando leche materna, porque eso es lo que saben consumir ellos. Nos acostumbramos a la leche materna. Iglesia donde no se puede hablar de pecado, porque si se habla del pecado, todo el mundo se molesta. El mensaje estuvo maluco. Ahí me gusta es que me hablen de que voy a recibir plata, que viene carro, que voy a ser sano, que voy a ser prosperado, que voy a ser bendecido. Ese es el mensaje de ahora. Y hemos olvidado el mensaje duro, que es el que alimenta tu espíritu. Porque las bendiciones son para tu vida física, pero ¿de qué te sirve ser bendecido? Los mundanos también son bendecidos, y siendo bendecidos se van a ir al infierno. Pero nos enamoramos más de la bendición que del Dios de la bendición. Entonces tienes que entender que hay que crecer. Pablo le decía, no me recuerdo la cita, líder Rafa, donde decía: mire, ustedes ya deberían ser maestros. Tienen tanto tiempo en el Evangelio, versión Jesús Chirino. Tienen tanto tiempo en el Evangelio que deberían ser maestros, y hay que darle leche. Es lo que dice Pablo. Gente que deberían estar enseñando ya a otros, y hay que seguirlos ayereando, evangelista Jairo. Hay que seguirlos ayereando, porque ellos no quieren madurar. Y para ellos todo el tiempo el pastor tiene que ser de chocolate y la pastora tiene que ser de vainilla, porque si se pone ruda la cosa, entonces se mueven de iglesia. Mire, ¿cuándo dejamos de crecer nosotros? Cuando perdemos la perspectiva de lo que sí tenemos y nos quejamos por lo que no tenemos. No existe una vida neutra. No existe. En el Evangelio no. No existe algo neutro. Es como la persona que pone estados cristianos en el WhatsApp, y después del estado cristiano viene uno vulgar. Dios no te va a bendecir porque pongas un estado cristiano en el WhatsApp. No existe lo neutro. Es como el murciélago. Yo leí una historia una vez que el murciélago se quiso hacer, no hallaba su hábitat, no encontraba su hábitat, y se mezcló entre los ratones. Y para poder hacerse pasar como ratón, escondía sus alas y pasaba como un ratón. Pero luego en el día se iba con las aves, y para poder pasar con las aves abría sus alas. Y así estuvo viviendo una doble vida, un tiempo con los ratones y otro tiempo con las aves. Hasta que un día se le olvidó dónde abrir las alas, y la abrió con los ratones. Y los ratones vinieron: no, este no es de nosotros, hay que sacarlo. Y sacaron al murciélago. Y luego se fue para donde las aves y escondió sus alas. Y las aves dijeron: este no es de nosotros, hay que sacarlo de aquí también. Y sacaron al murciélago. Por eso el murciélago sale de noche, porque no encuentra con quién andar. ¿Cuántos murciélagos tenemos dentro de la iglesia? Que un día andan con los ratones y el otro día quieren pasarse con las aves. Hasta el día que abren la sala y se le da cuenta que no era un ave como aparentaba serlo. No existe algo neutro dentro de la iglesia. O somos evangélicos, cristianos evangélicos, no romanos sino venezolanos, o no somos nada. Pues aunque ya deberían ser maestros, ¿lo dice o no lo dice? El escritor de los Hebreos no fue Pablo. Otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis dejado
habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia y salen con que el mensaje estuvo bueno, pero nunca cambian de conducta? Y vuelvo al principio, después de decirte todo este sermón, te vuelvo a preguntar, ¿cómo está tu vida en el Evangelio? ¿Cómo ha ido tu crecimiento desde el día en que conociste a Jesús? ¿Ha cambiado tu vida? ¿Has logrado en tu vida aferrarte o acercarte a aquello que una vez dijiste ser para el Señor? ¿O eres como el murciélago que anda de aquí para allá y de allá para acá y no encuentra su hábitat? ¿Será que somos diferentes? Hoy 19 de junio hemos logrado, y muchas veces yo me dije, yo siento que no estoy haciendo nada, a pesar de que uno anda predicando, Jairo, ¿verdad que sí? Jairo es un ganador de alma. Y a veces yo me decía, yo no voy a decir por alguien más, que si he escuchado a alguien más decirlo, pero yo me decía yo, siento que no estoy haciendo nada. Y el Señor anoche me ministraba y me decía, Jesús, no es que no estás haciendo nada, sino es que no estás haciendo más. Una cosa es no hacer nada y otra cosa es no hacer más. Amén. Porque lo que amamos a Dios, procuramos siempre hacer más. Los que aman a Dios procuran siempre, hermana Lolimar, hacer más para Dios. Por eso hay gente que usted la ve llorando y la ve danzando y la ve glorificando a Dios, aunque tiene 20 años en el Evangelio, porque ellos siguen amando a Dios como la primera vez. Ellos siguen amando al deseado de la cruz como la primera vez cuando tuvieron su encuentro con Él. Entonces, el crecimiento es necesario en la vida de un evangélico. Y permítame que use la palabra evangélico, porque ahorita se está perdiendo. Ahora ya no son evangélicos sino cristianos. Yo soy evangélico. Amén. Entonces entienda, hermano, que si usted no está creciendo, entonces ¿qué está haciendo? A veces yo escuchaba a un predicador que me decía, habrá que orarle al Señor, Señor, o te lo llevas o lo mandamos, porque no está haciendo nada. Y lo que está es gastando oxígeno que lo puede respirar otro, y ocupando una silla que la puede ocupar otro. Son palabras duras, ¿verdad que sí? Pero es que no queremos cambiar, queremos que nos den pura leche materna y no queremos cambiar. Y entran todos los eneros. ¿Cuántos eneros han pasado? Yo cada vez que llega un lunes me preocupo, y le he dicho mucho a mi esposa, cada vez que llega un lunes me preocupo. Y le digo, mi amor, me preocupan los lunes, porque cuando llega un lunes significa que una semana ya pasó. Y siento miedo en llegar a 60 y 70 años y no cumplir con la misión que le fue demandada a Jesús Chirino. Llegar a la presencia de Dios y que Dios me diga, Jesús, ¿qué hiciste con los 80, 60, 90? No sé cuánto mirada ha dado el Señor a mí, pero los que me dé y me pregunte y yo diga, no, Señor, lo que pasa es que no pude. No pudiste con 70 años, con 80 años, pero no hicimos nada para cambiar. Y ya está bueno de que nos den tanta leche materna. Hay que comenzar a consumir alimento sólido, alimento que te va a hacer crecer, que te va a fortalecer los huesos, que te va a fortalecer los órganos, que te va a nutrir, que te va a elevar, porque es necesario comenzar de la leche materna a tener alimento sólido para crecer en el Señor como Dios quiere que crezcamos, como una iglesia fuerte en Dios. ¿Alguien me lo entiende en esta noche?